compañeros, yo voy a exponer la lectura de Lázaro Cárdenas, Modelo y Legado, la oposición de las clases medias al cardenismo, contexto en el que nace Acción Social, por Javier García Diego Dantán. 1930, un contexto de transformaciones políticas. En 1929, y debido al vacío en el poder generado por el asesinato de Álvaro Obregón, presidente electo, se responde con la creación de una institución que resolviera pacíficamente las competencias por la obtención de las candidaturas entre los políticos surgidos de la Revolución Mexicana. Es así que se forma el Partido Nacional Revolucionario, unificado por numerosos grupos, partidos y organizaciones regionales que conservarían el control local. Para formar parte de esta nueva estructura nacional, la formación del PNR resultó exitosa y a partir de entonces desaparecieron las rebeliones preelectorales. A pesar de eso, el PNR tuvo que modificar su estructura y su naturaleza en poco tiempo. 1930. Como el partido no era sectorial, es decir, no favorecía a un solo sector de la población o clase social, se vio el PNR obligado a otorgar considerables concesiones a ambos grupos. Esto se cree que terminaría por derrumbar la presidencia de Pascual Ortiz Rubio y de Abelardo Rodríguez en 1932. Abelardo Rodríguez daría inicio al proceso reformista al que Lázaro Cárdenas le daría seguimiento. Cárdenas estableció una explícita alianza con los campesinos y obreros, generando preocupación a las clases medias y a los veteranos de la Revolución, que temían perder su poder y beneficios entre 1935 y 1936. Es por eso que se da el enfrentamiento entre Calles y Cárdenas. Con la derrota de Calles y el triunfo del modelo cardenista, las clases medias y los grupos empresariales vieron la urgencia de una reunificación para protegerse del impulso organizador de los obreros y campesinos, que estaba protegido y respaldado por el gobierno. Este impulso terminó con la creación de grandes centrales de masas, como la CTM y la CNC, la Confederación de Trabajadores de México y la Confederación Nacional de Campesinos. Cárdenas tenía una enorme simpatía por los obreros y campesinos y por otro lado tenía un obvio rechazo hacia los sectores medios y altos y a los políticos que provenían de ellos. El rechazo al autoritarismo y al populismo fue parte de la oposición de la clase media. Es por eso que sus primeras organizaciones descendieron de movimientos vasconcelistas de 1929, crítico del militarismo y la corrupción gubernamental. También es posible que provengan del conflicto cristero. Para 1933, en los albores de la contienda por la sucesión presidencial, se organizó el Partido de Regeneración Nacional, formado por ex vasconcelistas como Alfonso Taracena, Alejandro Gómez, Arias Andrés Enestrosa, Salvador Azuela y por católicos como Armando Chávez Morado y Federico Méndez Rivas. El propósito del Partido Regenerador Nacional era luchar por la libertad y la conciencia y enseñanza, pero sin la influencia del clero en ninguna forma. Y a pesar de todo, el partido tuvo un impacto muy limitado, pues no participó en las elecciones debido al asunto de 1929 con Vasconcelos, quien era el único que se había considerado viable para la situación del país, pero que al final no pudo hacer mucho desde su exilio. Educación, el primer motivo de conflicto. Con lo que respecta a la educación y al conflicto que hubo en torno a ello, el origen del problema se venía gestando desde que Abelardo Rodríguez en la presidencia y Plutarco Elías Calles como jefe máximo deciden imponer la llamada educación socialista. Para la sociedad mexicana, que era inmensamente católica, el socialismo era visto como una doctrina extraña y peligrosa, y por ese motivo comenzó su oposición a tal propuesta pedagógica. Al mismo tiempo, el clero también demostró su rechazo a través de la Unión Nacional de Padres de Familia. Dicha organización concentró sus ataques en el secretario de Educación, Narciso Bassols, que terminaría renunciando en mayo de 1934 debido a dicha presión. En escenarios pueblerinos y rurales hubo mucha violencia contra profesores gubernamentales por ser portadores de ideas socialistas, y en la Ciudad de México también hubo violencia. Prueba de ello era la represión a numerosos grupos de mujeres y niños que se manifestaban en el hemiciclo a Juárez, en el centro del país.
Las manifestaciones se extendieron a lo largo del país. En 1933 se protestó en Querétaro contra Saturnino Osorni por expresar su deseo de implantar la educación sexual. También en 1934 la filial de Ciudad Juárez de la Unión de Padres de Familia se organizaría en contra de la educación socialista. Los universitarios de la Ciudad de México también se movilizaron en contra de la educación socialista por estar en contra de la libertad de cátedra. Al debate se unió Manuel Gómez Morín, Antonio Caso, Ezequiel Chávez, así como estudiantes de la Confederación Nacional de Estudiantes de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos. El movimiento antisocialista incluyó interesantes debates filosóficos ideológicos como el que existió entre Caso y Lombardo Toledano, generando pugnas entre organizaciones estudiantiles. En Guadalajara el conflicto universitario dejó grandes secuelas, generando una profunda escisión que convertiría a la Universidad Autónoma de Guadalajara profundamente antisocialista. También hubo gran oposición al intentar incorporar a la educación la enseñanza sexual. Por ejemplo, el delegado apostólico don Leopoldo Ruiz Flores afirmó que la llamada educación sexual era significado de corrupción de la niñez. El obispo de Huejutla exhortó a los católicos a oponerse con todas sus fuerzas a dicho proyecto. La política religiosa cardenista. Por su lado, la política religiosa cardenista generó graves y numerosas desavenencias sociopolíticas. Dicho problema religioso no se limitó a las clases medias. Por ejemplo, en Tamaulipas se acordó la expulsión de todos los curas católicos y en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, varios sacerdotes fueron expulsados al ser considerados perniciosos de la moralidad. Al ser un proceso generalizado y con pocas excepciones, se generó un ambiente de tensión general. El conflicto religioso de 1934 y 1935 amenazó en convertirse en una repetición de la Guerra Cristera de años atrás, e incluso algunos aspectos de ella fueron repetidos. Algunos templos fueron clausurados y arzobispos fueron expulsados de las entidades. La Liga Defensora de la Libertad Religiosa terminó por advertir que se haría justicia con sus propias manos si no acababan las agresiones y la impunidad. Desafortunadamente, la violencia fue una realidad y se presentó tanto en escenarios urbanos como rurales. A pesar de que la lucha fue breve y focalizada, el riesgo de que tomara mayor fuerza fue casi inminente gracias a la presión ejercida por las numerosas agrupaciones políticas y sociales que lograron forzar la adopción de una actitud conciliadora entre Cárdenas y la jerarquía católica. Aún así, el asunto religioso dejó tensa la relación entre el gobierno y la sociedad al inicio del periodo presidencial de Cárdenas. La política económica de Cárdenas. Es cierto que la política económica de Cárdenas fue uno de los puntos que generó más conflictos con las clases medias y altas. En este ámbito, el gobierno cardenista buscaría la supremacía dentro de las estructuras estatal, lo que le permitiría convertirse en el regulador de la economía y un árbitro incuestionable de los conflictos sociopolíticos. Cárdenas erosionó el poder de los empresarios y clases medias y aumentó el poder del proletariado, favoreciendo su economía a través de la protección y regulación de sus salarios. La situación política de los obreros también fue mejorando a través del apoyo de la organización sindical. Dada esta inclinación, los empresarios protestaron contra su intervencionismo y su falta de neutralidad, aunque en realidad su preocupación venía de años atrás terminada la lucha armada, cuando procedieron a organizar la Concanaco y la Concamín, pues esta orilló a los empresarios de Monterrey a crear la Coparmex, con la intención de presionar hasta conseguir modificaciones a la ley.
Como represalia se promulgaría la ley de cámaras que no tomaba en cuenta las diferencias entre los intereses comerciales e industriales y que además le permitía al gobierno tener una injerencia que le brindara información y capacidad de intervención política. La ley de expropiación sería otro motivo de oposición empresarial, pues les preocupaba la gran capacidad de injerencia que dicha ley le asignaba al gobierno en materia económica y rechazaban que fuera legal proceder a la expropiación para satisfacer las necesidades sociales. En rigor, consideraban que la aplicación de dicha ley dependiera de la voluntad subjetiva del gobernante en turno y reclamaban que dicha ley transformara el concepto de propiedad de un derecho a un derecho absoluto o a una función social. Todas estas opiniones hicieron que se introdujeran modificaciones y finalmente se promulgarían en noviembre de 1936. El gobierno de cardenista también propició la unificación empresarial. Un ejemplo de ello fue la huelga de la vidriera en 1935. Dado a que Cárdenas apoyó a los huelguistas, el Grupo Empresarial de Monterrey organizó una manifestación contraria a la huelga y a la política laboral del gobierno. La importancia de esta unión patronal es que ya no se limitó a la negociación y se opusieron de manera abierta al gobierno. La conducta diplomática del gobierno de Cárdenas fue motivo de enojo para los sectores medios y altos de la sociedad. Y bueno, dado el descrédito del régimen capitalista que se daría tras el crack de 1929, los modelos comunistas y fascistas que habían generado grandes progresos para la URSS, Alemania, Italia y Japón, muchos creyeron que las alternativas esperanzadoras estaban en algunos de esos modelos. Aunque México, por su parte, había obtenido ciertos éxitos con base a su propio modelo nacionalista revolucionario, había un intenso debate en si el país debía seguir manteniendo ese rumbo o si los problemas socioeconómicos lo obligaban a ciertos replanteamientos inevitables. Y bueno, las grandes divergencias se expresarían a través de la creación y organización de diversas agrupaciones y partidos políticos. Algunos se motivaron por razones inmediatas y otros por preocupaciones sociales de mediano y largo plazo. La primera hora fundacional fue entre 1933 y 1934, años de elección presidencial, y muchos aspirantes que no fueron favorecidos por Calles procedieron a crear sus partidos. Incluso hubo un comité de partidos revolucionarios afiliados al PNR que se oponía a Cárdenas principalmente por su radicalismo. Otro momento político en cuanto a la creación de instituciones políticas fue entre 1935 y 1936, cuando numerosos excallistas expulsados del PNR procedieron a fundar el Partido Constitucionalista Revolucionario. Una tipología más binaria que divide de manera simple la oposición anticardenista es en derecha radical secular y religiosas. Ambas eran anticomunistas y antiliberales simultáneamente. La religiosa solo falló por la falta de apoyo de la Iglesia y la secular fracasó por ideologizada y fragmentada. Por mientras, proliferaron organizaciones contrarias a los excesos demagógicos del gobierno cardenista, así como organizaciones de signo ideológico contrario, pero igualmente radicales. Los enfrentamientos discursivos o físicos correspondieron al radicalismo de sus siglas y lemas. Por ejemplo, miembros del joven Sindicato de Trabajadores de la Educación demandaron la disolución del Partido Revolucionario Anticomunista por ser contrario a las políticas agrarias, obreras y educativas gubernamentales. Algunos ideólogos explicaron esta contienda como expresión de la lucha de clases. Vicente Lombardo Toledano, líder de la CTM, aseguró que ciertos elementos de la clase media organizaron grupos con distintos nombres y empezaron a llenar de terror todos los hogares de los proletarios. Lombardo aseguró que la clase media se consideraba una capa superior a la de la masa asalariada, que tenía la aspiración oculta de llegar alguna vez a disfrutar de los beneficios ilícitos del poder público y la gran riqueza nacional, y que obraba de común acuerdo con los empresarios y los conservadores.
Resulta incuestionable que durante esos años las clases medias mexicanas vivieron la amargura de la marginación política y que para ellas el cardenismo fue una experiencia traumática. Para 1936 se crearon un par de organizaciones sociopolíticas de la clase media, más como grupo defensivo y como crítica a las políticas cardenistas que por pretensiones de poder inmediato. Una fue el Partido Democrático Constitucionalista de Jorge Prieto Lawrence, católico pero simpatizante de la Revolución, fundador y líder del Partido Cooperatista y que se pronunciaba en favor de las clases medias. Fiel a su vocación, Lawrence colaboró en la creación del Partido Democrático Constitucionalista junto a Diego Arenas Guzmán y José Morales. Prieto Lawrence era un político resentido y por sus constantes derrotas. Por ello fue significativa la acción de la Confederación de la Clase Media a mediados de 1936, organización sin aspiraciones electorales y carente de políticas profesionales. Su objetivo era construir una defensa social de la clase media que se encontraba en situación de paria dentro del conglomerado social mexicano y sin institución que le defendiera. Es decir, que su objetivo era unir dicha clase y la crítica contra actos oficiales o sindicales. A pesar de sus declaraciones de buena voluntad, la Confederación de la Clase Media tenía un carácter reivindicativo y un ánimo desafiante. Los miembros de la Confederación rechazaban el modelo cardenista de gobierno y repudiaban sus proyectos de país. La Confederación Mexicana se reconocía en contra de las ideas y tendencias comunistas siempre disolventes de Cárdenas. Por su lado, el Partido Comunista acusó a la Confederación de la Clase Media de ser una agrupación complotista y contraria al gobernante a los intereses del pueblo. El significado histórico de la Confederación de la Clase Media no debe ser limitado al de una simple organización de la formación de la derecha radical secular. Sus críticas y su labor no se pueden menospreciar, pues además de reclamar los derechos que se les habían sido negados y de ofrecer protección jurídica a sus agremiados en materia fiscal, laboral y de propiedad, proponían una radical reorientación por revolucionario nacional. Las clases medias pugnaban por la supresión del experimento cardenista y por dirigir la reorientación nacional. Bueno, finalmente, cuando el PNR se transformó en PRM y la estructura de su base quedó bien definida, se desató una ola fundacional de organizaciones políticas. Entre las más importantes destaca el Comité Revolucionario de Reconstrucción Nacional, y entre esas mismas circunstancias también surgió en 1939 el Partido Acción Nacional, una agrupación con más limitantes que buenos augurios. Y eso sería todo por mi parte, compañeros.